Los primeros 5 versículos han manifestado que Dios abandona a una sociedad orgullosa. Pero el abandono no comienza en la sociedad. A veces comienza en cada individuo que toma decisiones para apartarse de Dios. Porque vamos a predicar las consecuencias de una sociedad donde Dios se ha retirado. Y hay consecuencias puntuales cuando Dios se retira. En cada hogar. Porque diciendo que amamos la vida y orando por la vida, seguimos filosofías políticas que van en contra de la vida. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que empezar a mirar que el vacío que deja la ausencia de Dios te lleva al materialismo, al orgullo, a la búsqueda de esa felicidad en las cosas de este mundo y en las personas de este mundo. Y miren, yo les voy a decir algo que ustedes lo van a comprobar a lo largo de la vida. Muchos de nosotros estamos casados, unos más tiempo que otros. Y a veces nosotros pensamos que al principio, cuando estamos recién casados, que esos buenos momentos del enamoramiento van a durar. Pero de pronto empieza a llegar los malos momentos. Nos encontramos con otra persona que no conocíamos. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Porque todos los que estamos aquí estamos aprendiendo a llenarnos de Dios. Y hoy, mis amados hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en esto. Porque Isaías capítulo 3, versículos 6 al 15, trae un mensaje, las buenas nuevas de Cristo. Pero denuncia todo el pecado de su pueblo. Si usted quiere escuchar con atención, no piense en su prójimo, piense en usted mismo, si usted está viviendo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros estamos convencidos que somos buenas personas. Muchos de nosotros estamos convencidos de que la estamos haciendo bien. Y yo quiero que nosotros meditemos en algo muy importante. Y aunque no voy a comenzar ahorita con Isaías, voy a comenzar con una ciudad que Dios compara a su pueblo. Si yo les hago una pregunta, si viniera el Señor, ¿con quién le gustaría que lo comparara dentro de la Escritura? Tal vez con Pedro, con Juan, con Andrés, con Simón o con Judas. No, es en serio. Una de las cosas que nosotros quisiéramos que Dios dijera de nosotros es que diga bien de nosotros. Pero a veces en vez de decir bien de nosotros, nos tiene que decir lo que estamos haciendo mal. Porque todo padre que ama a su hijo tiene que formarlo para que crezca, para que madure y para que esté bien formado. Todo padre que es permisivo con sus hijos, haz lo que quieras, va a tener vergüenza y problemas. ¿Saben dónde comienza? Desde que son pequeñitos. Porque a veces nosotros decimos, es porque está chiquito. Génesis 18, versículos 25 y 26. Comienza con una declaración en la mano de Moisés para hablar de una ciudad. Dice, tú eres juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno, junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Es una declaración muy importante. ¿Saben qué es lo que está diciendo aquí?
Acá hay un hombre que está intercediendo por una ciudad, se llama Abraham. Abraham, ¿qué está haciendo aquí? Intercediendo por Sodoma. Porque Dios le dijo, estoy cansado de Sodoma, ellos están haciendo lo malo. ¿Y saben? Abraham dice, tú eres un Dios justo. Eres juez justo sobre toda la tierra y no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Voy a hacerle una pregunta. Si Dios vendría aquí a esta iglesia, yo sé que hay personas que han llegado temprano, se han dispuesto a adorar, a hacer las cosas. ¿Les gustaría que Dios nos disciplinara por los que no han llegado o por los que llegan tarde? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué sería justo? ¿Que nos disciplinen junto con los que llegan tarde? ¿O con los que no llegan? Es que el raciocinio de Abraham es este, porque Dios dice, voy a destruir las ciudades de Sodoma, de Gomorra y otras dos ciudades que están ahí cerca. Léanse Génesis 18. Y Abraham intercede de la siguiente manera, versículo 26. Y Dios le contestó, si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Así de generoso es Dios. Hay hogares que no han sido destruidos porque hay uno dentro de ese hogar que es verdadero creyente, que ora, que intercede, que depende de Dios. El relato sigue, pero vamos a saltar hasta el 32. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. Él insistió, si habrían 50, si habían 45, si habían 40, y llega aquí. ¿Y qué tal si solo encuentras 10? Y Dios le aseguró, por esos 10 no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí y Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Queridos hermanos, el pecado no solamente es infracción de la ley y provoca a Dios a ira. Si nosotros persistimos en nuestros pecados, nosotros nos empezamos a llenar de orgullo, de prepotencia. Y mientras más orgullosos seamos, más alto nos sentimos, más prepotentes. Y empezamos a pecar más. ¿Saben por qué? Porque no vemos que pasa mal alguno. ¿Ustedes saben cuáles eran los pecados de Sodoma y de Gomorra? Ezequiel 16 del 45 al 18, lo voy a leer. Hija, eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y de tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, las cuales habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos e hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como tú hiciste tú y tus hijas. Les pongo en contexto para que entiendan. Dios está viendo a Judá, Él está diciendo que es como todas estas ciudades que se han corrompido. Miren, ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es verdad. Yo les pregunto, ¿quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes la pasan? ¿Qué lugares frecuentan? ¿Dónde estuvieron anoche? ¿Con quiénes estuvieron?
Acá la denuncia de Dios le está diciendo a Judá, el pueblo de Dios, aquel que está sentado aquí por si acaso: tú eres como ellos, te pareces a ellos. Más adelante en el siguiente versículo, el 49, dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Acá vamos a saber lo que dice la Escritura. Tu hermana es soberbia, saciada de pan y de abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. ¿Cuáles son los pecados de Sodoma y de Gomorra? Y de todos estos pueblos: soberbia, la glotonería. Miren, queridos hermanos, el dominio propio es muy importante. Nosotros no estamos preparados para los excesos. Y cuando nos brindamos esos excesos de comer lo que tú quieras comer sin parar, estás abriendo falta de dominio propio, porque nosotros tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. No, hay personas, miren, yo miro un buñuelo y me engordo, quedo como el buñuelo, ya estoy como el buñuelo. Pero hay flaquitos que comen y comen, y no es que tenga envidia, pero no se les nota lo que comen. Acá yo quiero que ustedes sean considerados con la Escritura, porque la Escritura dice que la soberbia, esa glotonería, la abundancia de ociosidad. ¿Saben por qué muchas personas terminan en muchos lugares diciendo que se van a divertir? Porque no están redimiendo bien el tiempo. No redimen bien el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Es entender que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y Dios no lo dio para nuestra diversión, sino para que seamos útiles en el reino de Dios. Queridos hermanos, Isaías nos está explicando que todo lo malo que le está pasando al pueblo es porque se parece a Sodoma y Gomorra, llena de orgullo, llena de glotonería y llena de tiempo ocioso. Cuando nosotros no aprovechamos bien el tiempo, cuando no estamos produciendo bien, buscamos los vicios y los lugares, y nosotros, ¿saben cómo le llamamos en este mundo? Diversión. Queridos hermanos, ¿qué este pasaje nos trae? Caos en el liderazgo. Ahora lo vamos a mirar. Juicio por la impiedad. O sea, sigan comportándose como estén, sigan teniendo sus amigos impíos, siéntense con ellos, coman, beban, pasen tiempo con ellos y cada día estarán más lejos de Dios. Pero el juicio de Dios viene. Si usted me escucha, miren, queridos hermanos, serán buenos líderes en su hogar, buenos líderes en la iglesia, buenos líderes en su trabajo. Este capítulo es muy diciente. Las sociedades se empiezan a corromper con malos padres, con malos líderes en el hogar, con malos líderes en el trabajo, con malos líderes en la iglesia, porque hay consecuencia por las malas obras. ¿Y saben cómo se nota? En el abuso de poder, en la explotación. Hoy, mis amados hermanos, tenemos que entender que el llamado es a priorizar que somos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad, que nuestra vida no es una vida religiosa. No es una vida religiosa. Que nuestra vida es una vida para con Dios. Y una defensa del nombre de Dios. Cuando la Escritura dice, no tomarás el nombre de Dios para ponerlo ¿cómo es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente el que tome su Dios en vano. Es culpable. O al que tomar es en vano. Muy bien, pero lo que yo quiero decirle, cuando usted se hace llamar cristiano, todas las personas están diciendo si realmente usted es cristiano o no. Usted asiste a la iglesia a Benecer, todo el mundo está evaluándolo si realmente usted es cristiano. Y no es que haga cosas buenas, sino realmente cómo usted
tiene un norte. ¿Quién dirige su vida? La pregunta es, ¿ustedes tienen un buen rumbo? ¿Su destino es el cielo? Porque es la pregunta que yo me hago. ¿Mi destino es el cielo? Si yo muero hoy, ¿podré estar confiado? Señor, tú me has perdonado todos mis pecados y estoy contigo. ¿Mi vida manifiesta esa confianza? En estos tiempos de Isaías, la nación sin rumbo estaba. Porque estaban llenos de orgullo, de glotonerías y ociosidad. Cuando usted es una persona ociosa, le gusta ese tema del descanso, de las vacaciones. Miren, aquí en la Escritura no hay un solo texto o versículo que hable de las vacaciones. Cuando Dios habla del descanso es para servirle a Él. Que siempre estamos al servicio de Él. ¿Saben cuál es la palabra que usa y me gusta? Esclavos suyos somos. Siervos suyos somos. ¿Cuándo ha visto un esclavo tener vacaciones? Ahora, no le estoy diciendo en el ámbito laboral que no tengan vacaciones, pero si tienen vacaciones no sean ociosos. Trabajen. Jesús dijo, yo trabajo porque mi Padre también trabaja. El concepto de vacaciones lo inventó el mundo para cautivar a través de todos los vicios, de todos los deseos de la carne, al mundo. Pero cuando usted está ocupado, usted está distante ¿de qué? De todas esas cosas. Y hasta ahorra plata. El título de la predicación es Nación sin rumbo son. Hoy sí no pude reducirlo. Son 4 palabras. Nación sin rumbo son 4. Nación sin es otra palabra. Rumbo son 4 palabras. Punto 1. Desesperados por el liderazgo. Los primeros versículos de Isaías 3, del 6 al 7 dicen: cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijese: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. ¿Saben yo qué me he acordado? Y que recordé en muchas iglesias porque están en decadencia. Porque hay personas que simplemente por ordenar ancianos, diáconos o miembros de la iglesia, nombran a cualquiera. ¿Cuál es la decadencia de una sociedad? Tener personas en un cargo que no sirven para ello. Hay mujeres tan desesperadas que toman por esposo y cabeza de hogar a alguien que no sirve para nada. ¿Y por qué lo eligen? Porque es lindo. ¿Qué miran primero? ¿Que es guapo? ¿O que es guapa? No, es que a veces uno se gana sus karmas. Es en serio. Cuando los deseos de la carne te invaden, ¿sabes qué es lo primero que pierdes? El cerebro. De ahí para adelante es caso perdido. El abusador, el engañador, el adúltero, el infiel, es el que camina contigo. Miren, es que este texto nos lleva... Ay, yo le dije cuál era el primer punto. Sí. Desesperados por un liderazgo. ¿Se han dado cuenta que hoy muchos jóvenes no sirven para mucho? Porque a los 25 y 30 años son los bebés de la casa. Todavía hay que dejarles servidos el desayuno, hay que alistarles, pero eso sí, mamá, hoy no me esperes. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de diversión y me voy a desaburrir con mis amigos. Pero no lideran nada.
Y esto es un llamado de atención. Yo quisiera que ustedes pongan acá, dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú que tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. No hay un príncipe que gobierne. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Alguien que sea bonito, que parezca que les llama la atención. Hoy se eligen a muchas personas por la apariencia. Se han dado cuenta que subió un gobierno progresista, tatuados, rastas. Ahora, yo no tengo nada contra la apariencia externa, pero la apariencia externa habla de lo que está en el corazón. Dígame cómo es tu corte de cabello, dígame cómo tú vistes, y te diré a qué pandilla perteneces. No, sí, claro. Acá está la pandilla de Benecer. Hoy se llaman tribus urbanas. Pero nosotros tenemos una identidad. Miren, acá todo será, pero nosotros desde el liderazgo le pedimos a todos los que van a dirigir, por favor vengan con camisa y con corbata. Porque creemos que venimos a servir un culto de adoración a nuestro Dios. Y nos identifica porque nosotros tenemos el cuidado de presentarnos dignamente delante de Dios. A veces nos ha pasado que alguien por alguna razón no ha venido y buscamos al que tenga camisa y corbata. ¿Por qué razón? Sí, claro, la apariencia es importante. Pero cuando tú por la apariencia, sin unida al corazón y al obrar de Dios, tú eliges, tú te equivocas. ¿Cuántos esposos dejan a sus esposas por la apariencia de otra mujer? ¿O cuántas mujeres dejan a sus esposos por la apariencia de su marido? Cuando la prioridad es la apariencia y no la razón, es cuando uno se equivoca. Y aquí el texto nos habla de la superficialidad de cómo elegir a alguien. Nosotros acá no elegimos por el que da más diezmos y por el que le va mejor en la iglesia. Nuestras decisiones son por quienes quieran servir a Dios. El pueblo está tan degradado que cualquiera que posea un abrigo, un manto, dicen, tú eres apto para gobernar. Miren, acá las señoritas que se van a casar, hay un solo requisito dentro de la vida cristiana para buscar esposo, y no es que sea lindo. Ahora, no van a buscar al más gurre del pueblo, ¿no? Busquen uno lindo, pero que tema de Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios, que sea de los primeros en llegar a la iglesia, de los que digan, aquí estoy. Porque si tiene temor de Dios, te va a dar el lugar que tú, como esposa, Dios le pide. Pero si no teme de Dios, te va a tratar a ti con la punta del zapato. Porque te va a tratar como Él se sienta. Hoy se siente enamorado, mi vida, mi amor, te amo, te quiero. Hoy no te quiero ver, ni te llama. Te deja en visto. O peor, si está enojado, no te habla. Pero ¿qué dice la Escritura? El temeroso con Dios, ¿qué hace? ¿Qué dice la Escritura cómo debemos amar a la esposa? Como Cristo amó a la iglesia. Que debemos hacer afables con ellas. Que debemos proveerlas, cuidarlas. Y miren, no importa la mujer qué estatus tenga. Ella quiere siempre ser amada, cuidada, provista, defendida. Amados hermanos, pero cuando la superficialidad, o sea, vemos a alguien que medio está bonito, que viste bien, y eso es el motivo de tu elección, solo estás manifestando la degradación, la ausencia de Dios en tu corazón. Porque muchas personas fracasan en sus relaciones en la iglesia por lo mismo. Si nosotros vamos a elegir personas simplemente por la apariencia, pues vamos a elegir personas que son desleales, que no son ejemplo.
Hoy el llamado es claro, porque no podemos buscar un liderazgo por descarte. Es que no hay más, te tocó. Y es cuando uno empieza a sufrir. Amados hermanos, cuando nosotros vamos a elegir, lo primero que tenemos que evitar es la apariencia. De hecho, hoy en día en las hojas de vida ya no se pide una foto. Las personas de recursos humanos tienen que elegir ¿cómo? Por sus capacidades, por ser aptos e idóneos, a no ser que sean amigos del gobierno, ¿no? Esos vienen hasta con títulos falsos. Queridos hermanos, ¿por qué este llamado es muy importante? Porque cuando una sociedad abandona a Dios, cuando un hogar abandona a Dios, no solamente se fija en lo superficial, en la apariencia. ¿De qué te sirve un hombre bonito o una mujer bonita, bien vestido y hueco de Dios en el corazón? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sin Dios en el corazón. Porque ahí viene una segunda expresión de un liderazgo en decadencia. No solamente la superficialidad de la apariencia, sino el rechazo a la responsabilidad. Miren, queridos hermanos, cuando uno se casa, uno se está jugando la vida. Porque tú te estás haciendo uno con esa persona, con todo su pasado, con todo su presente. ¿No te has pensado, no has pensado en eso? El pega-pega de una persona es su pasado. Si en su pasado no hay mucha experiencia, ¿cómo está ese pega-pega? Fuerte. Ojalá sea una persona pura, casta, guardada. Y ese pega-pega en cuanto... y no lo suelta nada. ¿Se han visto, se acuerdan los pega-pega de antes? Eso que suenan. Un año después, usted, si acaso lo pega y le tiene que hacer como un nudo. Yo quiero que tú comprendas algo, mi amado hermano o hermana, porque este texto nos dice que cuando tú decides unirte a alguien o poner un líder en tu vida o en la iglesia, en la sociedad, por las apariencias, estás rechazando una persona que realmente va a ser provechosa. Muchos de los fracasos de nuestras vidas es así. Muchos de los sufrimientos de nuestros hijos es porque ellos eligieron, ¿por qué? Por la apariencia, por las emociones. Es que me encanta, es que me gusta, es que me siento feliz. Con un corazón podrido, con un corazón falto de experiencia. Y el rechazo a la responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 7, dice: Él jurará aquel día diciendo, no tomaré cuidado de esta casa, porque en mi casa, dice, ni hay pan, ni qué vestir, no hagáis príncipes del pueblo. Voy a elegir, voy a pensar yo, Juan José, estoy soltero, no estoy casado, voy a elegir una mujer, y me enamoro de la bonita, del barrio, de la fiesta, de la iglesia, y no tiene a Cristo en el corazón. Posibilidades. Una persona que no quiere a Cristo y no ama a Cristo es una persona egoísta. Vamos a tomar los principios de Sodoma y de Gomorra. Es una persona egoísta. ¿Qué más? Glotona, soberbia, orgullosa y ociosa. Listo. Primer día de matrimonio. Claro, yo estoy enamorado, no pasa nada. Un mes de matrimonio, no pasa nada, sigo enamorado. No importa si todo está patas arriba, yo voy a estar feliz. 2 años después, ¿cómo llego a la casa? ¿Por qué? Porque elegí por la apariencia, sin temor a Dios. Una mujer que tema de Dios quiere presentar su hogar a Dios, no al marido. Quiere presentarse ella misma a Dios y no al marido. Miren lo importante de no elegir por la apariencia. La decadencia que está en esta sociedad es que todo se fija por la apariencia.
Pero ¿qué dice esta persona? De acuerdo al texto de Isaías en el versículo 7, dice, tú quieres que sea tu príncipe. Muy bien, pero yo no sé trabajar. En mi casa ni siquiera hay pan. ¿Usted cómo se siente? Si de la persona que ustedes están enamorando, y perdonen el contexto porque acá hay muchos jóvenes que van a elegir, un joven que no ame ni respete a sus padres, no te va a respetar ni te va a amar a ti. Obviamente que no está amando a Dios. Una persona que en su casa todo está manga por hombro, o sea, tú llegas en cualquier momento, no va a entrar a mi cuarto porque es que todo está patas para arriba todo el tiempo. ¿Cómo estará tu casa? Obvio que cuando uno va a la cita, cómo se pone hermoso, bonito, habla hasta... Yo quiero que tú mires lo que dice aquí, porque el versículo es muy claro. En el versículo 7 dice, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Las apariencias no son un indicador para tomar decisiones, y sí las responsabilidades. Una persona diligente, una persona que ayuda, una persona que trabaja, una persona que está en orden su vida. Vamos comprendiendo. Tan importante, ustedes se imaginan, yo he tenido momentos malos en mi vida, pero tengo una esposa muy trabajadora. Tengo una esposa que no ha decaído, que yo sé que es mi respaldo, que yo sé que administra bien el mercado. Pero yo tuve un amigo que él le daba 100,000 para el mercado y se gastaba 20 o 30 mil pesos en ese tiempo llamando a la mamá. Es que extraño a mi mamá. Y se acuerdan que antes eran, compre la tarjeta de Comcel o de, no sé, yo no me acuerdo de qué operador era. Y cuando llegaba, no había almuerzo, no había comida, pero ya había hablado con la mamá. Qué importante es elegir bien, mis queridos hermanos. Pero ¿a dónde yo voy? Que una sociedad que abandona a Dios, una sociedad conformada por personas que no temen de Dios, porque usted puede decir soy cristiano, pero su accionar es como la del impío, es una persona vacía. ¿Y cuál es la consecuencia? Que nadie sirve para mucho. Por eso, si van a elegir a alguien, asegúrense que no solamente crea en Dios, sino que asista a la iglesia, que sirva en la iglesia, que sea de los primeros en llegar en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si hace las cosas de esa manera para Dios, ¿cómo las hará para su hogar? Miren, yo se lo pongo de esta manera. Buenos esposos que conozco en la iglesia son buenos esposos que sirven y valoran la iglesia. Acá cada quien haga sus exámenes, no le estoy diciendo nada a nadie. Que están decididos a dejar el mundo por venir a servir a su Dios. ¿No lo harán con mayor razón con una esposa y con unos hijos? Ya con mi esposa nos estamos quedando solos. Juan David tiene 16, ya 17 años. Y él está entre la universidad y sus amigos y sus compromisos y su trabajo, más fuera de la casa que aquí. Exacto. Faltan los nietos porque la que se casó todavía no ha dado. Pero yo no lo dije, por acá me lo dijeron. Queridos hermanos, cuando hay vacío de Dios en el corazón, surge la anarquía social y el liderazgo inmaduro. Miren, yo no lo quiero, yo quiero que lo lean conmigo, porque, queridos hermanos, no es que yo le esté echando, ¿cómo dicen? Leña al fuego o vaina a nadie, pero es que la Escritura nos llama que desesperadamente busquemos de un liderazgo responsable. Si nosotros a nuestros hijos no les enseñamos a tener temor de Dios, a ser disciplinados, a venir a adorar a Dios, miren, ¿de qué sirve de que mi hijo venga acá si se queda durmiendo?
¿O de qué sirve que viene acá y está leyendo un libro, o jugando TikTok o mirando cositas? Mejor que se quede en la casa. Bueno, a mí me dijeron que no dijera eso hoy. Pero ¿de qué le sirve? Si nosotros queremos formar disciplina, responsabilidad, es que adorar a Dios es llenarnos de Él. Pero si nuestros hijos en nosotros mismos no ven ese ejemplo, ese amor por las cosas de Dios, pues va a haber una desesperación de un liderazgo de verdad. ¿Por qué los jóvenes terminan yéndose de la iglesia? Porque vieron a padres que en su gran mayoría fueron mal testimonio para ellos. Lamentablemente. Tal vez hoy nosotros tenemos que entender, acá viene el segundo punto, desesperados por estar en crisis. A veces el resultado de nuestra vida, de nuestra iglesia, es porque es lo que hemos sembrado. ¿Por qué está en crisis a veces la iglesia? Y lo vemos en el mundo. Hoy en día los pastores hasta salen en jean, camiseta, como sea. Yo he visto con pelos parados, con trenzas. No, es que hay que llegarle a los jóvenes. ¿Y quién dijo que por ser joven uno se viste como un delincuente? O se peina como un delincuente. La irreverencia, la anarquía nos está llevando a la desesperación. Vamos a leer los versículos 8 al 12 de Isaías para que entiendan. Y no estoy tomando muchos versículos, estamos desarrollando los versículos de aquí. Dice, pues arruinada está Jerusalén. ¿Quién está diciendo eso? El profeta Isaías está escribiendo. Está arruinada el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, Jerusalén. Y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Ustedes sabían, 50 años atrás, Bogotá cómo era conocida por todos los países sudamericanos. ¿Cómo? Atenas. Exactamente, la Atenas sudamericana. El lugar donde se manejaba bien el español, donde las personas vestían y caminaban y sus modales eran correctos, era la ciudad de Bogotá. Los hombres de copete eran los que se veían, ¿o no? Gracias a Dios tenemos un anciano que puede corroborar lo que yo digo. Pero hoy no es la Atenas de... parece la guarida de ladrones. La cueva de Alí Babá y todos sus amigos. Nos hemos alejado tanto, tan distantes. Y hay una crisis existencial. Acá ya ni se respeta. Yo veo la gran mayoría de los hijos no respetan a sus padres. Los tratan como si fueran sus amigos y los llaman amor. Dice aquí, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar a los ojos de su majestad. Yo les voy a decir algo para que examinen. Acá está hablando de dos cosas particularmente. ¿Cómo hablan y qué hacen? Yo les pregunto, ¿ustedes cómo hablan? ¿Se han dado cuenta que lo hablan en la presencia de Dios, que es omnipresente? Usted así como habla con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, en sus momentos más graves, donde su carácter es puesto a prueba, ¿así hablaría con Dios? ¿Y saben qué le voy a decir algo? En eso sí se ha caído. Muchos saben cómo oran. Parce, ayúdame. No es en serio. Sí, Chuchito lindo. Oiga, Jesús dijo, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amados hermanos, no cambien su manera de hablar por mí o porque yo moleste por eso. Recuerden algo, están hablando delante de Dios.
Compórtense porque todo el tiempo están delante de Dios. La decadencia, el estar en crisis, es que nosotros hablamos como queremos y nos comportamos como queremos, como pensamos que Dios no está aquí. Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican sus pecados, no lo disimulan. Esa palabra es buena, ¿no? Disimulan. ¿Sabe cómo? Es que miren cómo está la ciudad. Las personas ya no les importa ni cómo caminan ni cómo andan. Pero en sus rostros uno sabe cómo están, si están con Dios o si están sin Dios. Una persona llena de Dios no va a una persona depresiva o retatuada o con cosas colgantes. ¿Por qué razón? Porque tiene temor de Dios. Una persona de Dios se ve en el aspecto, en cómo habla, cómo se comporta, aún en sus momentos de mayor angustia. Pero las personas que están vacías sin Dios están en conflicto abierto todo el tiempo, con su forma de hablar y con su forma de hacer. Están desesperados, están en crisis. Y esa es la denuncia que está poniendo aquí. Porque todo el tiempo están en provocación deliberada. Y no se trata de un error de ignorancia, sino una actitud que desafía a Dios. Yo quiero que se examinen. Solo piensen. Voy a hacer un ejemplo. Está Raquel. Ya a veces me pasa. Me saca el mal genio. Y yo quisiera decir muchísimas cosas. Pero mi mente o el Espíritu Santo me recuerda que está Dios. No que está el presbítero, que está Nancy, o que está alguien de la iglesia. Sino está Dios. ¿Cómo va a ser mi reacción? ¿Cómo sería tu reacción? Su esposo la embarra hasta el piso. Y usted sabe, Jesús te está mirando. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Se da cuenta de cómo cambian las cosas? Pero si tú estás convencido y tú estás experimentando la presencia de Dios, la crisis de estar desesperados, como está esta ciudad, es porque es una sociedad que está sin Dios. Y pasó en los tiempos de Isaías, está pasando hoy, 2021, en medio de nosotros. 2026, sí, me comí 5 años. Pero gracias por hacerme recordar. Hay una caída en el liderazgo, en todas las instituciones, mis amados hermanos. Las apariencias de sus rostros testifican contra ellos. ¿Tú te has puesto a pensar cómo tú te arreglas, es como Dios te ve? Jesús, ¿qué dirá de tu outfit hoy? ¿Te sientes bien delante de Dios? Y si te sientes bien, qué rico, qué bueno. Ahora le dicen outfit, no sé cómo se diría en español, ya uno se contamina también. Pero creo que están bien dicho. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque se amontonan mal para sí. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de sus manos le será pagado. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Miren, mis amados hermanos, estos versículos manifiestan desesperados está el pueblo porque están en crisis. Y lo primero es ver el conflicto de la forma como hablan. Yo quiero que hoy tú te preguntes y que cambies delante de Dios, no delante de mí, ni delante de la iglesia. Cómo te vistes, cómo te comportas. Miren, porque eso habla de lo que está en tu corazón. Porque si no te estás convirtiendo, ¿sabes en quién? En alguien descarado. Que te llamas hijo de Dios, pero te gusta andar en medio del mundo. Tu rostro es testigo de ello.
Y recuerda algo que yo te voy a citar hoy. La ley de la cosecha. Ustedes saben que eso es bíblico. Miren, la ley de la cosecha tarde o temprano te va a alcanzar. Voy a leer algunos versículos y ya vi que ese reloj no me ayuda. Gálatas capítulo 6, versículo 8 al 9. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Saben cómo se llama eso? Relación, confianza. Si yo creo en Dios, le creo a Dios. No importa lo que pase, voy a confiar en Dios. No importa si me quedo sin un peso, voy a confiar en Dios. No importa si me abandonan o me dejan, voy a confiar en Dios. Porque todo lo que el hombre siembra para su carne, de su carne se cosechará. Si usted se abandona a los deseos de su carne, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué tan malo es tomarse un vaso de Coca-Cola? Sí es malo, porque es azúcar. Pero tomarse 5 vasos, re malo. El mismo principio aplica con la cerveza. Tú te tomas una cerveza, sí es malo porque tiene alcohol y metanol, pero no es tan malo. Es igual que el vino también tiene metanol. 4% dentro de un vaso. O sea, de todo el vaso, el 4% es metanol. Y es malo, el cuerpo no necesita eso, pero uno toma un vino. Y tomarme 5 es malo. Amados hermanos, echémosle mente a la escritura. El trabajar es bueno, pero si yo trabajo abandonando todas mis otras actividades, ¿qué tan bueno es? Eso es algo que yo quiero que... Miren, la ley, apúntelo, porque es verdad, la ley de la cosecha, todo lo que sembrare en mi carne, de eso mismo segaré. Todo lo que sembrare en el espíritu, de eso segaré. Voy para otro versículo para que me comprendan. 2 Corintios 9:6. Pablo escribe a la iglesia de Corinto: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Nosotros somos muy buenos a veces. Miren, dentro de 8 días está el ágape. A todos nos gusta comer rico, pero eso cuesta. Y yo no estoy echando, posiblemente va a ser el último ágape que vamos a hacer, no lo sé todavía, en esta casa, así como está, en este lugar. Sean generosos. No, pastor, que yo soy generoso para comer. Hay que ser generosos para dar. Porque hay personas dentro de nuestra iglesia que sí, no tienen para dar. Y ellos están justificados. ¿Saben por qué? Porque ellos están entre la espada y la pared. Y yo lo sé. Porque tienen obligaciones aquí y aquí. Y dan de lo que tienen. Porque la generosidad no se mide en si son 10,000 o 100,000. Se da en lo que tú mismo te puedes probar que tú tienes que dar. Sí se han dado cuenta. Acá dice claramente: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Voy a otra, de Mateo capítulo 7, en la boca de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Saben? Nuestro opinadero es tan traicionero y tan malvado. Vemos a alguien y a veces no pensamos lo bueno, interpretamos todo lo malo. ¿Y saben cómo nosotros los llamamos? No, sentido, ¿cómo es? No, es que sexto sentido. Intuición. Malintención debería llamarse.
Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. Piensa lo bueno de los demás, no lo malo. Voy a otra, Job 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan. Siga obrando mal, siga haciendo mal, tarde o temprano. Ese mal te llegará. A veces el mal que le hacemos a otras personas, tarde o temprano nos alcanza. Yo lo vi con una pareja de esposos. Hace mucho tiempo yo tuve una papelería. Yo me acuerdo que venía una señora siempre a llorar. Su esposo era mentiroso, la engañaba, irresponsable. Nunca tenía el dinero necesario para la casa, porque era un hombre mujeriego. Ya señora trabajaba, esforzada, tenía 2 hijas muy bonitas. Pero miren, esa maldad de ese hombre, y no estoy justificando. Un día esa señora anocheció y no amaneció. No, se fue con otro hombre. Es que miren, mis amados hermanos, cuando uno engaña, uno justifica. Pero cuando uno lo engañan, le atraviesan el corazón. Y miren, la escritura es clara. Es que miren, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Mire, siga robando, siga adulterando, siga traicionando, siga siendo desleal. Un día lo harán con usted. Miren, yo no estoy usando estos textos porque sí, acá lo dice. Versículo 10 de Isaías 3. Decida al justo. ¿Sí? Decida al justo. Que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Y lo estoy reforzando con Job capítulo 4, versículo 8. Sigan siendo tramposos, los van a trampear. Sigan siendo mentirosos, les van a mentir. Y lo va a hacer en la persona que usted más va a confiar, a la que le entregará su corazón posiblemente. Esto es una regla de oro. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros. Ustedes tienen que hacer de la misma manera. Solo vemos un liderazgo fallido. El colapso se agrava. Miren, esto pasó 800 años antes que venga Jesús. O sea, más de 2800 años antes del 2026, no 2021. Gracias. Perdone el lapsus brutus, estoy acá concentrado. Pero yo quiero que nosotros veamos. ¿Por qué hoy en día se escoge la juventud por encima de la experiencia? Es algo que sufrimos todos. Usted tiene un negocio hace ¿cuántos años? 45, ¿sí o no? 50, 53, imagínense. Pero a veces los clientes van dejando a los de 53 por los negocios nuevos. Y uno no le entiende las razones. Hoy cada vez vemos más jóvenes inexpertos como líderes, sin experiencia, sin corazón. Es lo que dice la escritura. Miren, Isaías, otra vez vamos a ir al versículo 12 para que no piensen que yo estoy usando las cosas mal. Pero yo quiero que nosotros lo consideremos porque está aquí en la escritura. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorean de él. El pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de los caminos. Miren, queridos hermanos, mientras más joven uno es, más duro es. Y es una verdad. Miren, ayer yo hablaba con alguien y me dice, tú has cambiado. Ya no eres como cuando estabas más joven. Y es verdad.
Posiblemente ahora soy más permisivo con Juan David, más laxo, más benevolente. Puede ser, porque soy más viejo. El joven es implacable. El joven puede pensar, acabemos esto, yo puedo comenzar. Tal vez en eso se inspiró esa canción que dice empecemos de cero. Hoy yo quiero llamar a su corazón. El desastre está escrito por Isaías. No es una fatalidad externa, es un problema del corazón. Personas que llenas de orgullo, de sus propios vicios, de sus propios excesos, de su propia ociosidad. Punto 3. Desesperados por el juicio. Miren, queridos hermanos, si usted no cambia, si yo no cambio, si seguimos perseverando en esa vida de pecado, ¿sabe qué estamos diciéndole al Señor? ¿Para cuándo el castigo? ¿Para cuándo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. O cambiamos hoy y nos arrepentimos hoy y volvemos a Cristo y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y miren, en Malaquías hay una palabra muy bonita, dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy yo quiero que tú y yo piensen en esto. Dios no solamente está como observador. Él es juez justo de lo que tú estás haciendo en tu hogar, de lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Él te va a corregir sí o sí. Porque es el honor de Dios. Sí me están comprendiendo. Dios no solamente es un observador de tu vida. Él sabe qué has hecho anoche, anteayer, todos estos últimos días. Desde el día que tú has nacido. Aún sabe los pensamientos de tu corazón. Y por eso Él llama a la justicia. Sea que te haya puesto en el hogar, en la iglesia o en alguna posición de autoridad. Levíticos 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo. Juan David, ¿quién es tu prójimo? El más próximo a ti, Johan, tu hermano en la fe. ¿Quién es nuestro prójimo? Una esposa, un esposo, unos hijos, unos miembros de la iglesia, un pastor, unos ancianos, unos diáconos. ¿Y qué dice acá? No oprimas a tu prójimo. ¿Saben qué más le dice? Ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios ve como maldad a aquellos que... Voy a hacerle un ejemplo. Yo le debo a Ivonne y yo le digo, le pago mañana. Yo tengo la plata, pero por alguna razón no te pude pagar. ¿Es pecado o no es pecado? De acuerdo a este versículo. Porque Dios me bendijo a mí, ya tengo el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Pagar. Igual pasa con alguien que yo contrato en el trabajo. Eso es bendición. Santiago 5:4. He aquí clama el jornal del obrero que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los sabios. Miren, queridos hermanos, nuestra sociedad, ¿por qué está así? Es tan triste ver que a las personas no las contratan por lo que es justo. No, yo lo veo. ¿Cuánta gente venezolana es tratada a las patadas? Mal pagada. No les pagan ni siquiera lo que es el salario mínimo. De acuerdo al salario mínimo, por lo menos una persona que tú no le pagues ni prestaciones ni nada, le debes pagar 90,000 pesos al día. Por 8 horas de trabajo. ¿O no es así? Pero como los señores venezolanos que han venido, a veces ellos son explotados, abusados. Bueno, hay otros que también son abusadores,
y delincuentes, pero no es el caso de todos. Pero acá lo que yo quiero que comprendamos es que una sociedad, una nación sin rumbo, es una nación que está en decadencia, porque las personas que están en autoridad abusan de su poder, pagan mal, no pagan, son malos administradores. Pero el punto 3 es que están desesperados por el juicio de Dios y afectan a otras personas. Yo trabajo con alguien que si no le pagan a él, él no le puede pagar a sus trabajadores. Y uno dice, ¿cómo se sentirá esa persona? Esa impotencia, porque él contrató, le dio su palabra, y él dice, yo tengo que pagar, y muchas veces ha tenido que sacar prestado, ¿para qué? Para pagar. Amados hermanos, recuerden lo que dice Santiago 5:4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los sabios. La falta de temor a Dios hace que las personas sean irresponsables, negligentes, malos gobernantes, malas autoridades. ¿Qué están clamando? Están diciendo a Dios, ¿para cuándo me castigas? Éxodo 22, versículo 22 al 24. Dice, ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Saben, hay personas que se aprovechan de las personas que están en desgracia, de las personas que pasan necesidad, de las personas que necesitan trabajo. Zacarías 7, versículo 10. No oprimirás a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. Ninguno piensa mal en su corazón contra su hermano. Ezequiel 22:12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, y de mí te olvidaste, dice el Señor Jehová. Cuando tu hermano necesite dinero, no le prestes con interés, porque está teniendo una necesidad para salir de una urgencia. Es diferente si te pide prestado para un negocio. Tú le puedes poner un interés, pero un interés justo. Miren, ustedes saben dónde nacieron las primeras casas de cambio, los primeros bancos. En la comunidad del pueblo de Dios. Ellos eran tan buenos administradores. En Babilonia, las primeras monedas de casa de cambio, y nunca Dios denunció eso como pecado. ¿Sabe qué denunció? El abuso. Alguna persona puede necesitar y decir, bueno, entonces empeñame tu capa, o empeñame tu ropa, o empeñame tu carro, y yo me aprovecho y me quedo con eso. Porque sé que tiene necesidad. Dios no quiera que nuestra salud caiga en manos del progresismo, porque estaría como está hoy en México. En México tú tienes cualquier tipo de especialidad a tus órdenes. Te dicen, te atienden, te examinan. Y luego te dicen, cómprate tus medicamentos, paga tus tratamientos. Ayer yo estaba sacando la cuenta de las pastas que yo tomo. Una sola caja de Fenomás más 20 que yo tomo, eso vale 330,000 pesos. 30 cápsulas. Tomo otra cajita para otra cosita, esa vale 130,000. Tomo la libotiroxina que vale 90,000. O sea, en una sola pedidita me dan más de 500,000. Yo no se queja que, es que la EPS es cara. Qué abusivos. A mí me hubiese gustado que algunos de ustedes recordaran cómo era el seguro social antes de la ley 100. Y no agradecemos a Dios la desgracia de gobierno que tenemos hoy. Y no sé si me censuren esto.
porque son abusivos, son jóvenes sin experiencia. Y Dios dice que Él va a hacer justicia, que se dedican solo a robar y a explotar a los que realmente tienen. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El pecado es la explotación sin vergüenza, pidiendo justicia a Dios. Y Dios va a entrar en juicio contra los líderes. Y si nosotros no cambiamos de gobierno, mis amados hermanos, ¿sabe qué va a suceder? Va a venir juicio contra Colombia. Ya lo hay. Ya lo vemos en los lugares que están lejos de las grandes ciudades. O no vemos noticias. Hoy yo quiero que se pongan la mano en el corazón y vean también las intenciones de Dios. Porque a veces solamente estamos pensando en una justicia religiosa. Y no es así. Dios está en su estrado. Él ha comenzado un juicio. Su paciencia no está diciendo que no va a llegar su juicio. Dios no solamente está observando, Él está analizando y poniendo en la balanza cómo nosotros nos comportamos. Dios está acusando a las élites, a los que están en el gobierno, por el robo que están haciendo. Yo solo estoy leyendo Isaías, lo estoy explicando. La pregunta es: ¿tú en tu casa haces lo mismo? Porque Dios, cuando a ti te bendice con tu salario, lo hace para tu hogar y para tu iglesia. No es en todos los hogares. La Escritura nos dice claro: habéis devorado la viña, has tomado el botín de las casas. Si quieren vuelvo y leo. Los últimos versículos dicen de la siguiente manera: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice Jehová de los ejércitos, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Miren, queridos hermanos, majáis mi pueblo, palabra que sugiere triturar, desmenuzar. Muchas personas tienen buenas vidas a causa de explotar a sus empleados, de no pagarles lo justo, de no pagarles a tiempo. Y las cosas se hacen delante de Dios. Moléis las caras, una metáfora cruda de opresión que quita la dignidad de los demás. Es una acción violenta, sistemática, de robarle lo que le pertenece, lo que es justo a los demás. Y aquí se podrán robar todo lo que quieran, pero hay un Dios que los va a juzgar. Usted se puede robar todo lo que usted quiera, que Dios lo ha bendecido para su hogar, para su casa, para sus hijos, para su cónyuge. Pero hay un Dios que lo va a juzgar. Hoy yo quiero llamar a su corazón, porque la autoridad máxima está sentenciando. Dice Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué significa? El Dios guerrero, el Dios que tiene todos los poderes para hacerte añicos. Dios no separa su amor, su misericordia, su gracia de su justicia. Dios te ha dado vida y salud para que se las dediques a las personas que Dios te ha encargado para su buen cuidado. Miren, el matrimonio tiene un principio: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a y serán una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Es en serio, mis hermanos. Hacer justicia. Los hijos mayores abandonen sus casas si quieren, pero no sean una carga a sus padres de preocupación. Sean una bendición si van a estar en ellos.
La verdadera estabilidad de una nación no depende de su economía, de su fuerza militar, sino de su obediencia y de su temor a Dios. Ahora lo voy a explicar de otra manera. La verdad y estabilidad de un hogar no depende de su economía, ni de su fuerza laboral, sino de su obediencia a Dios y su temor a Él. Si tú eres justo, Dios te tratará con justicia. En tu hogar, en tu trabajo y en la sociedad. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, dura es tu palabra, porque la crisis del liderazgo en nuestros hogares, en la iglesia, en la sociedad, es evidente. Señor, por tu palabra, ayúdanos a ser líderes íntegros, esposos, padres, miembros de la iglesia, miembros de la sociedad, que seamos ejemplo de que Cristo está con nosotros. Señor, perdona nuestros pecados públicos, nuestra forma de hablar, de obrar. Danos arrepentimiento. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados ocultos que nos han traído ruina. Que a veces uno se pregunta por qué me pasan tantas cosas malas y a veces solamente es una cosecha de todo lo que hemos sembrado. Hoy, Señor, no clamamos a ti por justicia, sino por misericordia. Y ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Bendice nuestro hogar, nuestra iglesia. Bendice Colombia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.